A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Mateo capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer capítulo 13 del versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 13, versículo 1 al versículo 11 nos dice así. Y aquel día saliendo Jesús de casa se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Qué privilegio tenemos cuando podemos decir que de Dios se nos ha dado el privilegio de por Dios, se nos ha dado el privilegio de saber los misterios del reino de los cielos. Y ya habla de misterios, no habla de un misterio, habla del misterio, de muchos misterios. ¿Ok? Y entre esos muchos misterios que existen, hay misterios en los cuales son más, no que dejan de ser importantes, pero todos los misterios son importantes. Pero hay misterios que son prioritarios, que debemos de entenderlos, que debe de estar una claridad en nosotros, porque sin la revelación clara y completa de un misterio, no nos deja entrar a otro misterio. Y si no hay esa claridad, no nos deja entrar a otro misterio. Y hay un misterio en el cual nos es necesario que estemos bien conscientes y seguros para que nosotros podamos entrar a los demás, al conocimiento de los demás misterios que se encuentran en la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, si miramos en Colosenses, en el capítulo 2, nos habla de misterios. Y para que nosotros podamos adentrarnos más al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, que está en misterios, nos es necesario y imperativo que entendamos este misterio por excelencia, que nos dice así en el capítulo 2, versículo 2, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Pero ya en el versículo 3 nos dice: en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. O sea, en este misterio de entender el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, se encuentran todos los otros misterios. No podríamos nosotros entrar en un edificio a las diferentes salas que hay en ese mismo edificio si primeramente no entramos por la puerta principal. Se tiene que entrar por la puerta principal para luego entrar a los diferentes departamentos que existen en ese edificio. Igualmente, no podemos entrar a los otros muchos misterios que se encuentran en la palabra de nuestro Dios si no entramos primeramente por la puerta inicial, por la declaración y el entendimiento de ¿qué? De este misterio, de este misterio que en el cual están escondidos todos los demás misterios. El misterio de entender de Dios y del Padre y de Cristo. Entonces, el entender este misterio, vamos a ir entendiendo los demás misterios.
los demás misterios. Y solamente así en breve una pequeña declaración de este misterio, que es profundo el misterio, pero que a la misma vez tenemos el privilegio de ser contados entre aquellos de los cuales la palabra nos dice que hay una bienaventuranza en nosotros, porque Dios nos ha concedido saber los misterios del reino de los cielos. A nosotros nos ha dado ese privilegio y a otros no. Y a los que nos ha dado ese privilegio, más nos vale que lo apreciemos. Porque el bloqueo de no entender muchos misterios es por la falta de gratitud al entender este misterio por excelencia. El misterio de Dios, el misterio del Padre y el misterio de Cristo. Y hay muchos malagradecidos que de Dios se les ha dado el privilegio de entender este misterio. Y lo han tomado en poco y han sido negligentes y descuidados y no muestran nada de importancia en querer profundizarse en los otros misterios. Y todo lo que es la falta de gratitud por malagradecidos. Y al rato ya no entienden ni lo que oyen, mucho menos lo que hablan. Y así se van convirtiendo, como dice la Escritura, son como estrellas erráticas, nubes sin agua, llevados de todo viento de doctrina, que se convierten solamente en aquellos de los cuales el apóstol Pablo describe, hablándole a Timoteo, que apostataron de la fe. Y apostataron de la fe, ¿por qué? Porque detenieron su oído a escuchar a espíritus de error y doctrinas de demonios. Se detuvieron, pusieron atención y escucharon una voz que no era la voz de Dios. Y se dejaron llevar por los sentimientos de que aquí me siento bien. Es un error el creer de decir, hermanos, si usted en esa iglesia se siente bien, ahí quédese. Esa es la voz del diablo. ¿Por qué? Porque yo estaba en un lugar donde hacía toda clase de perversidad, nomás cumplía con el cumplimiento de confesarme una vez al año y me sentía satisfecho. Ahí yo me sentía muy bien, no había redargüimiento de conciencia. Y no porque me sienta bien me voy a quedar ahí. No, no es así. Porque la carne te va a impulsar a que te quedes en donde mejor te sientas, donde más satisfacción le des a la carne. Busca donde haya instrucción, donde los dispensadores andan conforme a piedad. ¿Por qué? Porque eran muchos, dijo el apóstol Pedro allá en su segunda carta, de aquel grupo de que instructores, que dispensadores de los misterios de Dios. Nos dice en el capítulo 2, de esos muchos, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Y es lo que hay, por eso es que tienes que poner atención. ¿Quién es tu dispensador? Tu instructor. No es bueno decir yo solamente busco a Dios y que Dios se encargue de él. No es correcto hacer eso, porque todo lo que estás haciendo es estás alimentando a los lobos rapaces, aquellos que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella, y tú estás siendo culpable de que éste siga ordeñando al ganado. ¿Por qué? Porque entre ellos también se encuentran aquellos de los cuales la palabra de Dios nos dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y tú piensas que por estar sintiéndote bien, estando a gusto, donde el dispensador no anda conforme a la piedad, piensas que vas a ser liberado del juicio. Llevas juicio por estar tolerando la injusticia, por estar tolerando el engaño, por estar de acuerdo con la falsedad. También vas a llevar juicio en el día del Señor. Por eso es necesario que estemos conscientes y despiertos de que hay una responsabilidad también en el pueblo de Dios. O respalda a los siervos sencillos y fieles con justicia para anunciar el mensaje de salvación y declarar los misterios de Dios,
y le peleas aquí a la carne, o le das rienda suelta a la carne y vives satisfaciendo los placeres de la carne, tolerando a quienes, aquellos de los cuales la palabra de Dios lo dice muy claro aquí, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, y eso abunda. Entonces, vuelvo al inicio. De Dios se nos ha dado el privilegio de ser participantes de aquellos de los cuales ha querido Dios darnos por su voluntad el entender, el conocer los misterios del reino. Y en este reino, que es el reino de Dios, donde a su tiempo nos dice la Escritura que aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. El reino de Dios entre vosotros está, el conjunto universal de los llamados por Dios, que ahora caminamos aquí en este mundo buscando precisamente cuál sea la buena voluntad de Dios, conociendo a través de la palabra de nuestro Dios a nuestro Dios, conociéndonos a nosotros mismos, pero está en misterios. El misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Así solamente en breve digo esto en cuestión de lo declarado por la misma palabra de nuestro Dios, en lo cual no es el tema elaborar de una manera amplia sobre este misterio, sino que solamente lo traemos a referencia como la puerta para entrar a la sala de los muchos misterios que hay en la habitación de misterios del Dios de la gloria. De conocer el misterio de Dios. Dios, como Dios, siempre ha sido Dios. No tiene principio ni fin de días. Es absoluto nuestro Dios. Dios es espíritu. A nadie jamás ha visto a Dios en su espíritu infinito, porque es la inmensidad de nuestro Dios que lo cubre. Y no solamente hablando, no, que es la inmensidad de la creación del reino móvil, del universo, y lo que nosotros podríamos ver tanto con el telescopio atómico o el microscopio atómico, sino aún saliendo fuera de lo que es el reino móvil, entrar al reino inmóvil y mirar con los ojos del alma la creación espiritual de la habitación, no solamente de los ángeles, arcángeles, serafines y querubines y todos otros seres de la creación espiritual de Dios, sino aún entrar al lugar santísimo, al monte de su santidad. Y ahí todo lo cubre Dios, porque Dios es espíritu, y como espíritu nuestro Dios no puede ser visto. Y a fin de que su creación viese a su creador, Dios engendró una imagen, que a su imagen la llamó el unigénito, Hijo de Dios. Lo llamó el primogénito porque es el primero. Y en ese cuerpo engendrado por Dios es en el cual lo mira su creación, y es donde la creación lo ve y le da honra y gloria a su creador. Y a esa imagen visible de nuestro Dios en la acción de la creación, el Espíritu infinito a su imagen le llama Hijo. Y al llamarle Hijo, el Espíritu infinito es el Padre. La Escritura se refiere como el Padre de los espíritus, el Padre eterno. Y al Padre es el Espíritu infinito, Dios. Siempre ha sido Dios, pero como Padre llegó un punto donde fue Padre, cuando engendró su imagen visible. Y a su imagen visible de gloria, que llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su imagen, hecho de mujer, súbdito a la ley, en un cuerpo de carne. Por eso es que Pablo nos habla del misterio de la piedad y nos dice: grande es el misterio de la piedad. Y sin contradicción, no se puede contradecir este misterio, sin contradicción, y no es un misterio pequeño. Grande es el misterio de la piedad,
Dios ha sido manifestado en carne, no el Espíritu infinito, no el Padre eterno, sino su imagen visible. Su cuerpo de gloria la vistió de carne, para que en su carne llevase a cabo precisamente el ministerio del ungido. No tres aspectos de un solo Dios, porque la Trinidad no existe. No, sino uno y solo soberano Dios, con sus diferentes manifestaciones. Pero decíamos, no es el tema en sí, sino entender de que para poder entender los otros muchos misterios de los cuales nos habla la palabra de nuestro Dios, es necesario que haya una claridad en los dispensadores de estos misterios, de este misterio por excelencia. El misterio de Dios, del Padre y de Cristo. O sea, hay muchos misterios en la palabra de nuestro Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 4, nos habla de cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando este misterio de el Cristo, y cuando nuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Pero cuándo? Cuando ya no vamos a mirar al Señor Jesús como el Jesús de Nazaret, sino, dijo Pablo, porque el que antes conocimos ya no lo conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque ahora en su manifestación ya es con gloria. Y en su manifestación con gloria viene también para que sus hijos sean glorificados en Él. En Él. Y que Dios nos ayude para que nosotros podamos estar precisamente en la posición de poder ser transformados para vida eterna y no ser transformados para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice el Señor. Okay. Aquí viene el día donde todos los que oyeron su voz, los que oyeron y obedecieron, y oyeron y desobedecieron, todos los que oyeron su voz, los que están en los sepulcros, oirán mi voz. Y unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y es precisamente a este otro misterio de lo cual la palabra de Dios lo llama como el misterio, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos, ¿okay? Dormiremos, mas todos seremos transformados. Misterios de Dios. Otros misterios de los cuales habla la palabra de nuestro Dios, que para este tiempo, por causa de no entender este misterio, aún entre el ambiente cristiano se han tomado actitudes y comportamientos que no tienen nada de cristianismo. El misterio nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 32, el misterio del matrimonio. Este misterio grande es que la gente, el pueblo y aún entre el cristiano no entiende este misterio del matrimonio. Y como no lo entiende, no lo valoriza. Y como no le valoriza, no le importa. Y miramos entre el ambiente llamado cristiano, entre primero juntarse y si después les va bien, se casan en un año. Es un misterio el matrimonio. No solamente porque se unen dos mentes completamente diferentes. Es un misterio el deseo del hombre querer compartir su vida con una persona. De la mujer, un misterio del deseo y el anhelo de compartir su vida con un hombre. Sentimientos que los ligan, que son un misterio, pero revelados ¿a quién? A la iglesia, a los dispensadores, porque son parte del misterio que se encuentra en el reino de Dios. Pero cuando ya se entiende este misterio de la bendición que hay, de la bendición que existe, simplemente miramos a aquellas mujeres que anhelaron y desearon y en parte fueron privadas de mirar las bendiciones que existe en el matrimonio, o sea, en aquella pareja que recibe
la bendición de Dios, la guianza y la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque en esas parejas Dios quiere usarlas. ¿Para qué? Para que a su tiempo naciese de esa mujer, ¿okay?, que engendró un hombre, que concibió a aquella mujer, y naciese un hombre que vino a participar de carne y sangre, que a su tiempo hizo y quedó escrito en la palabra de Dios cosas en las cuales para este tiempo nos son de grande bendición. Empezando ¿con quién? Moisés. Pueden ser Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, David, aún Salomón. Hombres en los cuales para este tiempo nos son de bendición. Y precisamente cuando la bendición de Dios está en el matrimonio, ¿quién sabe tu matrimonio si quizá Dios te use para que de ti nazca algún grande hombre de Dios? Un Pablo, ¿cuándo se imaginaba aquel hombre, aquella mujer que de ellos iban a ser un hombre que sacudió el mundo y hasta ahorita? Por la influencia de Dios en su vida, como lo fue el apóstol Pablo. ¿Cuándo iba a saber el papá o la mamá de Pedro que de ellos iban a ser un hombre que iba a usar para que aún fuera usado por Dios de una manera maravillosa, que aún su sombra pasaba y eran sanados los enfermos? De aquellos hombres de Dios que nacieron de un hombre, de una mujer, por la bendición de Dios en el matrimonio. Que aún sus suduarios eran llevados a los enfermos y sanaban. Bendiciones de Dios por matrimonios benditos de Dios. Pero no se entiende ese misterio. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, para ese tiempo se hace muy común la fornicación. Es muy común entre el ambiente cristiano el juntarse y unirse. ¿Por qué? Porque pierden el concepto de entender, ¿ok?, el misterio que hay en el matrimonio con la bendición de Dios. En la bendición de Dios. Es un misterio que es necesario que se hable, que se diga. Pero ¿a quiénes se les ha querido dar? Aquellos a los cuales por Dios hemos tenido el privilegio de que se nos declaren los muchos misterios que hay en la palabra de nuestro Dios. Solamente en breves, elaborando de algunos en parte, casi como vuelo de pájaro, comúnmente se dice, de diferentes misterios que se encuentran en la palabra de nuestro Dios, ya que la palabra de Dios está llena de misterios. Efesios capítulo 9, versículo 9, habla de el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 3, versículo 3 y 6, el misterio en los otros siglos. Efesios 3, 9, misterio escondido desde los siglos. En 1 Corintios 2, 7, misterios ocultos. El misterio de su voluntad. ¿Cuántos misterios hay en la palabra en lo cual nos es necesario, importantísimo, que nosotros nos adentremos? Como siempre, deseamos que esas palabras les sea de motivación y anhelo y desee profundizarse más en la palabra de Dios y dejar esa flojera espiritual y liberarse de ese sopor satánico que hay entre el pueblo de Dios de no atender a escudriñar la palabra de Dios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.